Paloma empujó la puerta de cristal del corazón y enseguida vio a Silvana en la mesa de la esquina. Su amiga ya había pedido su capuchino de canela habitual y estaba mirando el móvil. Era una fresca tarde de octubre en Buenos Aires. La lluvia había estado lloviznando desde la mañana, convirtiendo las calles de la ciudad en un lío gris de charcos y gente corriendo bajo los paraguas. Paloma estaba contenta de estar en el calor del café después de un largo y agotador día en el restaurante. «Pareces agotada», dijo Silvana en cuanto Paloma se sentó frente a ella. «¿Otra vez hay algún problema con el personal?» Paloma asintió a la camarera, señalando la taza de su amiga, el mismo capuchino. Luego se reclinó en la silla y se frotó las sienes. Le dolía la cabeza desde el almuerzo, cuando habían empezado los problemas de suministro, y por la tarde el dolor de cabeza se había convertido en un sordo latido detrás de los ojos. Y no solo eso, hoy he tenido que despedir a Sebastián. Fue grosero con un cliente delante de todos. ¿Puedes creerlo? Y luego empezó a explicarme que era culpa del cliente. ¿Es el larguirucho? ¿El que siempre caminaba entre las mesas como si fuera el dueño del restaurante? Era él. Paloma sonrió agradecida a la camarera que traía el café. Solo llevaba 4 meses trabajando y ya se creía insustituible. Pero ni siquiera era por el trabajo. Emiliano. Se ha vuelto extraño. Silvana colgó el teléfono y miró a su amiga con atención. Se conocían desde el instituto. Habían sobrevivido juntas a exámenes finales, primeras aventuras, decepciones y alegrías. Silvana captaba el más mínimo cambio en el estado de ánimo de Paloma. Lo notaba en su forma de andar o en el tono de su voz al teléfono. ¿Cómo que extraño? Paloma tomó un sorbo de café, ordenando sus ideas. ¿Cómo explicar la sensación que la perseguía desde hacía semanas? Era como si su marido se alejara poco a poco de ella, convirtiéndose en un extraño en su propia casa. Como si viviera con un doble que se parecía a Emiliano, que hablaba con su voz, pero que por dentro era otra persona. Casi nunca hablaba. Siempre preguntaba cómo iban las cosas en el restaurante. Daba consejos, preguntaba por el nuevo menú, incluso ayudaba con los cálculos a final de mes. ¿Recuerdas lo feliz que se puso cuando superamos el plan en un 20% en julio? Ahora se limita a sentir y decir, bien o ya veo, y todo el tiempo con ese maldito teléfono. «Quizá hay algún problema en el hotel», sugirió Silvana. «Es temporada baja, no hay muchos turistas. Mi hermano también tiene un negocio turístico. Siempre se pone triste en octubre. Pensé en eso, pero está acostumbrado a la estacionalidad. Ventana Azul lleva 7 años en el negocio. Sabe que los ingresos bajan en invierno. Siempre lo ha tenido en cuenta». «No, es otra cosa». Paloma negó con la cabeza. «Ayer le propuse ir al teatro a ver la nueva producción de La Casa de Bernarda Alba. A las 2 nos encanta Lorca. Y en el Corrientes siempre hay obras estupendas. Ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Solo murmuró que estaba cansado». Silvana frunció el ceño. Emiliano siempre había sido un marido sociable y atento. Al menos así lo conocía ella. En las vacaciones y las reuniones familiares, mantenía la conversación con entusiasmo. Preguntaba por los asuntos de los amigos de su mujer, contaba anécdotas divertidas sobre los huéspedes del hotel, bromeaba sobre sus propios fracasos al intentar dominar las reservas por internet. Las pasadas Navidades incluso cocinó su propio asado argentino para toda la compañía y fue el alma de la fiesta. Ahora, según Paloma, queda poco de aquel Emiliano alegre. «¿Y en la cama?», preguntó Silvana con cautela, bajando la voz. Paloma se sonrojó, pero contestó con sinceridad. Con su amiga de la infancia siempre podía hablar de todo, sin pudor. «Tampoco es así. Es como si cumpliera los deberes conyugales según un horario. Sin intimidad, sin ternura, sin hablar después. Antes podíamos estar hasta medianoche, hablando de cosas, haciendo planes para el fin de semana. Ahora simplemente se vuelve hacia la pared y se queda dormido. Es como si yo no le importara, como si solo fuera una función en su vida». En una mesa cercana, una pareja joven se reía de algo en una tableta. La mujer le daba un codazo juguetón en el hombro al hombre. El hombre se inclinaba hacia ella y le susurraba algo al oído. Paloma los observó involuntariamente y sintió una aguda punzada de envidia. ¿Cuándo había sido la última vez que se había reído con Emiliano? ¿Cuándo fue la última vez que fueron felices juntos? «Quizá necesita tiempo», sugirió Silvana. «Los hombres a veces se retraen cuando atraviesan la crisis de los 40. Mi tío Jorge tenía 35 años cuando de repente
Decidió convertirse en artista, y durante 6 meses había estado sombrío. «Ha pasado mes y medio», respondió Paloma en voz baja. «Mes y medio he estado viviendo con un desconocido en mi propia casa». La camarera trajo la cuenta y los amigos guardaron silencio durante un rato. En el café sonaba música tranquila, viejos tangos con un toque moderno. La ciudad nocturna retumbaba tras las ventanas, pero Paloma se sentía aislada de aquella vida, como si la observara a través de un cristal. El día en el restaurante había sido una pesadilla. Había empezado a las 8 de la mañana, cuando Paloma había llegado, como de costumbre, para comprobar los suministros y preparar el local para la apertura. El proveedor de marisco, don Miguel, con el que llevaban trabajando 3 años, exigió de repente un anticipo del 100% para la siguiente entrega. «Verá, señora Estrada», explicó mientras jugueteaba nerviosamente con los bordes de la factura. «Los precios han subido, el dólar sube, los proveedores de la costa exigen dinero por adelantado. Ya no puedo seguir pidiendo prestado. Don Miguel, acordamos un anticipo del 50%, el resto a la semana de la entrega», explicó Paloma con paciencia. «3 años sin un solo retraso, ya lo sabes». Lo sé, pero los tiempos han cambiado. O el pago completo por adelantado o buscar otro proveedor. Tuve que pasar 40 minutos negociando, llamando al banco, comprobando los saldos de las cuentas. Al final, consiguieron aceptar aplazar la decisión una semana. Pero Paloma se dio cuenta de que pronto tendrían que encontrar un nuevo proveedor o aceptar nuevas condiciones. Y eso significaba revisar todo el menú y los precios. Entonces Carlos, el cocinero, dijo que se les había acabado la harina especial para pasta y que el suministro habitual no llegaría hasta mañana. Tuvimos que ir al mercado y gastar tiempo y dinero para comprar harina a precio de saldo. A mediodía Paloma ya se sentía cansada, pero le esperaba todo un día de trabajo. Y a las 4 sucedió lo que cuenta Sebastián. Un cliente, un hombre mayor con un traje caro y gemelos de oro, pidió un filete de buey, poco hecho. Sebastián tomó el pedido, lo pasó a la cocina, pero regresó 20 minutos después con un plato de carne casi cruda y que rezumaba sangre. «Lo siento», dijo amablemente el cliente, «pero he pedido poco hecho y esto está casi crudo». En lugar de disculparse y solucionar inmediatamente el problema, Sebastián se levantó y empezó a demostrar que el filete estaba en su punto. «Señor, este es un filete al punto. La carne debe estar rosada por dentro, si no se pone dura». «Joven», respondió pacientemente el cliente, «llevo 40 años comiendo filetes y sé la diferencia entre la carne poco hecha y la carne cruda». «No, usted no lo entiende. El chef cocina como es debido y usted solo está acostumbrado a la carne demasiado hecha». Paloma oyó voces elevadas detrás de la barra y se acercó rápidamente a la mesa. El cliente parecía muy insatisfecho y Sebastián seguía demostrando algo, agitando las manos. «Sebastián, ven un momento», dijo lo más tranquila posible, intentando no mostrar su irritación delante del cliente. «Voy a explicarle a este caballero lo que es un buen filete». Enseguida, en la sala de servicio, detrás de la cocina, la conversación fue breve. Sebastián intentó justificarse, culpando al chef Carlos, luego al propio cliente que no sabe de carne, luego a los proveedores que mandan productos de mala calidad. «Coge tus cosas», le interrumpió Paloma. «Mañana te pagarán». «¿Pero por qué? Tenía razón. La carne está realmente bien cocinada». Por no ser capaz de admitir errores, discutir con los clientes y creerte capaz de darles lecciones de cocina. Por anteponer tu ego a la reputación del local. Eso no es aceptable en mi restaurante. Este lugar es un desastre. Los chefs no saben cocinar. A los camareros les pagan peniques. ¿Y tú? Es suficiente. Váyase». Sebastián se marchó, dando un sonoro portazo y prometiendo contarle a todo el mundo la verdad sobre este lugar. Paloma volvió con el cliente descontento. Se disculpó, llevó personalmente el filete a la cocina y se aseguró de que Carlos cocinara uno nuevo exactamente como el cliente había pedido. Después sirvió ella misma las mesas de Sebastián durante el resto del turno, ya que no había nadie para sustituirle. Por la noche, le dolía la espalda como si hubiera estado descargando sacos de harina todo el día, y le zumbaban las piernas de tanto caminar entre la cocina y el comedor. Otra camarera, Lucía,
Fruncía el ceño y suspiraba desafiante todo el día cuando Paloma le pedía que le ayudara con las mesas extra. Al final de su turno, se acercó a la anfitriona y declaró que no iba a trabajar por dos. Si quieres que sirva más mesas, paga más dinero, dijo desafiante. Lucía, esto es una medida temporal. Mañana encontraremos un sustituto para Sebastián. Y si no, no voy a correr como una loca porque hayas despedido al único camarero normal. Paloma se contuvo y no contestó que un camarero normal no es grosero con los clientes. Lucía llevaba 2 años trabajando en el restaurante, conocía su negocio, y perder ahora a otro empleado sería un desastre. A las 7 de la tarde, cuando el último cliente se había marchado, Paloma se sentía exprimida como un limón. Cerró la caja, revisó la cocina, apagó las luces y solo entonces se permitió sentarse un momento en el vestíbulo vacío. El silencio le oprimía los oídos, después de todo un día de ruido y parloteo. Llegó a casa sobre las 9 de la noche. Emiliano estaba sentado en el sofá del salón, mirando el móvil, y ni siquiera levantó la vista cuando ella la saludó. Algo parpadeaba rápidamente en la pantalla. Estaba hojeando un feed o enviando un mensaje a alguien. Sus dedos se movían por la pantalla a una velocidad sorprendente. ¿Cómo va todo?, preguntó Paloma, quitándose los zapatos en el pasillo y masajeándose los pies doloridos. Bien. ¿Qué has hecho hoy? Trabajar. ¿Has cenado? Sí. ¿Qué has cenado? Jamón y tortilla. Respuestas de una sola palabra. Ningún interés en su día, en sus problemas. Emiliano solía preguntarle por su trabajo, compadecerse de sus fracasos, alegrarse de sus éxitos. Podía pasarse media hora discutiendo un nuevo plato de la carta o aconsejándola sobre la mejor manera de resolver un conflicto con el personal. Ahora era como si llevara a cabo un programa mínimo de cortesía. Entró en la cocina y encontró una sartén sucia en el fregadero, migas en la mesa, un paquete de jamón abierto que empezaba a estar rancio y manchas de aceite en los fogones. Emiliano siempre había limpiado lo que ensuciaba, no por obligación, sino por costumbre. Ahora, al parecer, consideraba que la limpieza era responsabilidad exclusiva de ella. Paloma calentó un poco de sopa que había sobrado de la comida, cortó pan en rebanadas y llevó un plato al salón. Emiliano no se movió de su asiento, aún tecleando algo en su teléfono. ¿Vemos algo?, sugirió ella sentándose junto a su marido. ¿O hablamos del día? Hoy he tenido una pesadilla total con el personal. Emiliano apartó por fin la vista de la pantalla, pero su mirada era distante, como si sus pensamientos estuvieran muy lejos. La miró como si la viera por primera vez en su vida, y luego desvió los ojos hacia su reloj. Hoy estoy cansado. Será mejor que me acueste pronto. Solo son las 9:30. ¿Y? Había una irritación en su voz que ni siquiera trató de ocultar. ¿No puedo estar cansada a las 9:30? ¿O tengo que pedirte permiso para descansar ahora? Paloma guardó silencio, terminando lentamente su sopa. Cada cucharada le costaba comerla, con la garganta apretada por el resentimiento y la incomprensión. Emiliano volvió a mirar el teléfono, y ella vio que sus dedos se movían rápidamente por la pantalla. Sin duda estaba escribiendo con alguien. Mensajes intensos y apasionados. Nunca le había ocultado el contenido de su teléfono. Podía dejarlo desbloqueado sobre la mesa, pedirle que respondiera a un mensaje si él mismo estaba ocupado con sus manos. Le mostraba vídeos divertidos que le enviaban sus amigos. Le leía noticias interesantes en voz alta. Ahora la pantalla se quedaba en blanco en cuanto ella se acercaba, y el teléfono siempre tenía la pantalla bajada o desaparecía en su bolsillo en cuanto entraba en la habitación. A las 10 Emiliano sí se fue a la cama sin darle siquiera un beso de buenas noches. Otra tradición que desapareció inadvertida e irrevocablemente. Paloma se quedó en la cocina y se sirvió una copa de vino tinto, el Malbec que habían comprado para ocasiones especiales, pero que ahora bebía sola para adormecer la amargura de su alma. Se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad de noche. Las farolas estaban encendidas, los coches pasaban y los retazos de conversaciones y programas de televisión procedían de los pisos vecinos. Una noche cualquiera en un barrio cualquiera de Buenos Aires, pero en su propia casa se respiraba un ambiente de fría distancia que ella no entendía y no sabía cómo cambiar. Intentó precisar cuándo empezaron a cambiar las cosas. Quizás en septiembre, después de esa semana de vacaciones en Mar del Plata, que habían pasado casi siempre en silencio, o incluso antes, en agosto,
cuando Emiliano había dejado de hablarle sobre los planes de renovación del hotel. O tal vez las raíces del problema eran aún más profundas, desde el verano en que había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo. Los cambios fueron graduales, casi imperceptibles, y al principio Paloma los descartó como dificultades temporales. El cansancio de su marido por la temporada de verano, el estrés de competir con un nuevo hotel que había abierto en las inmediaciones, las preocupaciones por la inversión necesaria en reformas. Intentó ser una esposa comprensiva, sin presionarle con preguntas, dándole espacio para pensar. Pero ahora, sentada a solas en la cocina con un vaso de vino, Paloma admitió sinceramente que había intentado ignorar las últimas semanas. Su familia se estaba desmoronando, lenta pero inevitablemente. Emiliano, al que conocía desde hacía 5 años, con el que había estado casada durante 3 felices años, se estaba convirtiendo en un extraño. Un extraño frío y distante al que no parecían importarle en absoluto sus sentimientos, sus experiencias, ni siquiera estar cerca de ella. La llamada de su padre se produjo un miércoles por la mañana, mientras Paloma ordenaba las facturas de los proveedores en su pequeño despacho detrás del restaurante. Reconoció enseguida la melodía. Tenía La Comparsita para papá, un viejo tango que él solía tararear cuando ella era pequeña. Paloma, cariño, ¿tienes tiempo para pasarte hoy? La voz de Ricardo sonaba como siempre, pero había en ella una seriedad especial. Hay algo que tenemos que discutir. ¿Ocurre algo? Se alarmó de inmediato. Su padre rara vez pedía verla entre semana. Prefería las cenas familiares de los domingos. No, no, no pasa nada. Es que hay algo importante de lo que tengo que hablarte. ¿Puedes venir esta tarde? Paloma miró el reloj. Las 11:30. Antes de la hora punta de la comida había tiempo para arreglar el papeleo y comprobar que la cocina estaba lista. De acuerdo, estaré allí a las 3. ¿Está mamá? Mamá está en casa de su hermana, ayudando con el bebé. Hablaremos cara a cara. Después de la conversación, Paloma no pudo concentrarse en los números de las facturas durante media hora. Su padre era un hombre de acción, poco dado al drama, pero el tono de su voz era alarmante. ¿Problemas de salud? ¿O problemas en los negocios? La situación económica del país era inestable últimamente, y muchos empresarios se quejaban de una caída del poder adquisitivo. La hora de comer pasó como un borrón. Paloma comprobaba mecánicamente los pedidos, observaba el trabajo de los camareros, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la próxima conversación con su padre. Incluso cuando el polémico don Eugenio, que venía todos los miércoles y siempre estaba descontento con la temperatura de la sopa, se mostraba satisfecho con el servicio, ella apenas se daba cuenta de este pequeño milagro. A las 3:30, Paloma entregó las maletas a Lucía, que hoy trabajaba en el turno de día, y se dirigió a casa de sus padres. La casa de los Estrada estaba en un barrio elegante de Palermo, a 20 minutos en auto del restaurante. Los altos portones de hierro forjado, el césped prolijo, la mansión blanca de estilo colonial. Todo eso le era familiar desde su infancia, pero hoy la casa de sus padres parecía más solemne que de costumbre. Ricardo salió al encuentro de su hija en el vestíbulo. A sus 58 años parecía más joven de lo que era. Las clases regulares de tenis y una dieta sana le estaban pasando factura. Las canas de su pelo le daban un aspecto más afable, y sus ojos conservaban la agudeza que le había ayudado a dirigir su negocio durante más de 30 años. «Ven al despacho», dijo, rodeando a su hija con el brazo. «¿Quieres café? Lo tomaré. Y dime cuáles son los secretos». El despacho de su padre siempre había sido un lugar especial para Paloma. Olía a libros encuadernados en piel y a humo de puro, aunque Ricardo había dejado de fumar hacía unos 10 años. El escritorio de roble macizo, donde trabajaba con documentos, estanterías de libros de economía e historia, fotos de la familia en los estantes. En un rincón había una vieja caja fuerte que Paloma recordaba de su infancia. Su padre la llamaba en broma el tesoro familiar. Ricardo preparaba café en una cafetera, una costumbre de su juventud, cuando no había dinero para una cafetera. Paloma se acomodó en el familiar sillón frente al escritorio de su padre y esperó pacientemente una explicación. ¿Te acuerdas del Centro Comercial Nuevo Sur de Córdoba? Empezó Ricardo, sirviendo café en tazas pequeñas. Te hablé de él hace unos años. Me acuerdo. Usted compró una acción cuando el centro estaba en construcción. Así es,
25% por $1,500,000. Era mucho dinero entonces, pero yo creía en el proyecto. Y tenía razón. Paloma dio un sorbo a su café, sintiendo que el líquido caliente la calentaba por dentro. Estaba claro que el padre abordaba el tema principal desde la distancia, algo que le caracterizaba en las conversaciones serias. En 5 años el centro se había amortizado por completo. Ahora hay más de 100 tiendas, 2 restaurantes, un cine. Los beneficios son estables, pero he decidido vender mi parte. ¿Por qué? Paloma se sorprendió. ¿No van bien las cosas? Al contrario, van muy bien. Por eso ahora es el momento adecuado para vender. El comprador ofreció 8 millones por mi parte. ¿Te lo imaginas? La inversión se ha multiplicado por más de 5 en 5 años. Ricardo se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el cuidado jardín donde el jardinero podaba los rosales. No me hago más joven, Paloma. El año que viene cumpliré 60. Es hora de pensar en pasarle las cosas a los hijos, no en acumular nuevos bienes. Tienes tiendas aquí en Buenos Aires. La cadena va muy bien. Las tiendas son una cosa, pero 8 millones de dólares en efectivo es otra. Son oportunidades que no puedes dejar pasar. Ricardo se volvió hacia su hija. Quiero darte 5 millones de esa cantidad. Paloma se atragantó con el café. La taza le temblaba en las manos y la dejó con cuidado sobre la mesa. Papá, ¿hablas en serio? Absolutamente en serio. Eres mi hija, la heredera de la empresa familiar. Tienes cabeza para los negocios, me doy cuenta por cómo llevas el restaurante. En 3 años has convertido el Mirador en uno de los mejores sitios del barrio. Pero 5 millones es mucho dinero. Por eso quiero dártelo ahora, cuando eres joven y tienes energía. Puedes ampliar el restaurante, abrir un segundo, un tercero, o invertir en propiedades. O en cualquier otro negocio que te parezca prometedor. Paloma se levantó y empezó a dar vueltas por el despacho. La sorpresa le daba vueltas en la cabeza. 5 millones de dólares. Una suma que podía cambiar radicalmente su vida y la de Emiliano. Con ese dinero era posible no solo ampliar el restaurante, sino también renovar por completo Ventana Azul, convirtiendo un modesto hotel familiar en un hotel moderno. ¿Y los otros 3 millones? 1 millón para un día de lluvia. Otro millón para tu tía Clara, que me ayudó cuando abrí mi primera tienda. Y 1 millón para mí y mi madre. Hace tiempo que soñamos con un gran viaje a Europa. Ricardo abrió un cajón del escritorio y sacó un talonario de cheques. Paloma observó cómo su padre escribía con pulcritud los números y su nombre. 5 millones de dólares. La cantidad parecía irreal, como ganar la lotería. El acuerdo con el comprador se cerrará el viernes, dijo Ricardo rompiendo el cheque. Mientras tanto, ten esto. Paloma cogió el papel con manos temblorosas. Un cheque bancario cualquiera, pero con una cantidad increíble de dinero. Su nombre, la firma de su padre, el sello del Banco Santander Río. Papá, no sé qué decir. Dime que lo gastarás sabiamente y que serás feliz. Paloma abrazó a su padre sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ricardo nunca había sido un hombre sentimental, pero ahora también estaba conmovido. ¿Se lo dirás a Emiliano?, preguntó mientras se separaban. Paloma dudó. ¿Se lo diría a su marido? Por supuesto, en una familia normal, una noticia así se comenta inmediatamente. Pero su familia distaba mucho de ser normal desde hacía un mes. Últimamente, Emiliano reaccionaba con irritación ante cualquiera de sus iniciativas. ¿Qué pensaría él de semejante suma? ¿Estaría contento? ¿O también encontraría motivos para resentirse? Ahora mismo no, responde ella lentamente. Se acerca el cumpleaños de Emiliano, el 12 de noviembre. Quiero darle una sorpresa. Es una buena idea. 35 años es una fecha importante. Ricardo asintió con aprobación. Pero no te lo gastes todo de golpe. Recuerda que es tu dinero, tu futuro. De camino a casa, Paloma se detuvo varias veces en los semáforos en rojo y miró el cheque que llevaba en el bolso. ¿Podría ser real? ¿De verdad tenía 5 millones de dólares? Una suma que resolvería todos sus problemas económicos, que les permitiría cumplir cualquier sueño que tuvieran. Imaginó lo feliz que sería Emiliano. ¿Cómo se le iluminarían los ojos cuando se diera cuenta de que ahora podrían renovar por completo Ventana Azul? Sustituir los muebles viejos, renovar los baños, instalar un moderno sistema de aire acondicionado,
crear la zona de spa con la que llevaba 2 años soñando. Incluso podrían comprar el edificio de al lado y aumentar el número de habitaciones. Y también podrían viajar. Viajes de verdad, no excursiones de un día a la costa, sino un mes por Europa o un viaje a Asia. Emiliano siempre había soñado con conocer Japón, con estudiar su forma de entender el servicio hotelero. Cuanto más pensaba Paloma en las posibilidades, más crecía su entusiasmo. El dinero podía ser no solo una solución a los problemas económicos, sino una forma de devolver la intimidad a su relación. Planear una reforma juntos, discutir nuevas ideas, compartir objetivos y sueños, todo lo que le había faltado a su matrimonio en los últimos meses. Faltaba una semana para el cumpleaños de Emiliano, el miércoles siguiente. Paloma ya había empezado a planear una sorpresa. Podían hacer una cena de gala en casa, invitar a los amigos íntimos, o celebrarlo en un restaurante pidiendo sus platos favoritos. Y luego, cuando todos se hubieran ido, entregarle el regalo principal. Se imaginó su reacción. Primero desconcierto. Emiliano no esperaba regalos caros de ella. Siempre celebraban los cumpleaños con modestia. Luego, asombro al darse cuenta de la magnitud de la suma. Y luego alegría y quizá remordimiento por su frialdad de las últimas semanas. Por la noche, Paloma estaba inusualmente animada en casa. Preparaba la cena, tarareaba viejas canciones de Gardel, ponía la mesa con sumo cuidado. Emiliano, como de costumbre, estaba sentado con el teléfono, pero ella decidió ignorar su actitud distante. Las cosas cambiarían pronto. ¿Cómo van las cosas en el hotel?, preguntó durante la cena. Bien. Emiliano no levantó la vista de su plato. ¿Por qué no me cuentas más cosas? ¿Cuál es la tasa de ocupación? Los planes para el invierno. ¿Por qué quieres saberlo? Me interesa. Eres mi marido. Tus asuntos también son los míos. Emiliano la miró por fin, y en su mirada había un cansancio rayano en la irritación. Paloma, he tenido un día duro. ¿No podemos cenar en silencio? En el pasado, una respuesta así la habría alterado hasta las lágrimas. Pero hoy, con un cheque de $5 millones en el bolso, Paloma se limitó a sonreír. Dejó que Emiliano siguiera triste un tiempo más. En una semana, las cosas cambiarían radicalmente. Después de cenar, se encerró en su dormitorio y empezó a planear la fiesta de cumpleaños de su marido. Anotó ideas en un cuaderno, calculó el presupuesto de la cena, elaboró la lista de invitados. Silvana debía estar invitada, siempre sabía cómo crear un ambiente festivo. Jorge y Marta, viejos amigos de Emiliano. Tal vez su hermano Felipe y su mujer, si podían venir desde Rosario. Y lo más importante, piensa en una forma espectacular de presentar el cheque. Podrías esconderlo en una tarta, pero eso es cursi. O ponerlo en un marco bonito, como un cuadro. O... Paloma se detuvo al pensar en un libro. A Emiliano le gustaba leer, sobre todo biografías de empresarios de éxito. Podría comprar algún libro interesante y poner el recibo entre las páginas. Aquella noche se durmió con una sonrisa en los labios, por primera vez en mucho tiempo. En una semana, su vida cambiaría a mejor. El dinero resolvería todos sus problemas, les devolvería su cercanía, les daría nuevas metas y sueños. Emiliano volvería a ser el hombre del que se enamoró 5 años atrás. Al día siguiente de la conversación con su padre, Paloma se despertó con la sensación de que por fin la vida le daba un vuelco. El sol brillaba a través de las gruesas cortinas de la habitación. Los pájaros cantaban al otro lado de la ventana e incluso el ruido familiar de la ciudad matutina parecía melodioso. El cheque estaba en su bolso, cuidadosamente doblado en un sobre, y el mero hecho de pensarlo la hacía sentir cálida y feliz. Emiliano ya se había marchado a trabajar, dejando solo una almohada arrugada y una marca de afeitado apenas visible en el cuarto de baño. Ni besos mañaneros, ni deseos de buenos días. Su vida de casado se había convertido en una existencia paralela de dos personas bajo un mismo techo. Pero eso cambiaría pronto, pensó Paloma mientras se preparaba un café. En 6 días todo sería diferente. En el restaurante, la mañana transcurrió con el ajetreo habitual. Comprobar las provisiones, preparar el menú del día, informar a la nueva camarera que habían contratado para sustituir al despedido Sebastián. La chica, llamada Valeria, resultó ser eficiente y atenta, captaba rápidamente las explicaciones y no discutía las instrucciones. Tal vez el despido de Sebastián fuera incluso para bien.
Hacia el mediodía, Paloma telefoneó a Silvana al banco. Tengo una noticia emocionante, dijo tratando de disimular la excitación. ¿Podríamos vernos después del trabajo? Sí, claro. ¿Pasó algo? Algo pasó, pero fue bueno. Muy bueno. ¿Te veo en tu oficina en 5? Estoy esperando. Ahora ardo de curiosidad. Las horas que faltaban para la reunión se alargaron agónicamente. Paloma sacaba de vez en cuando el móvil para ver la hora. Realizaba mecánicamente tareas rutinarias, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación que se avecinaba con su amiga. Estaba impaciente por compartir la noticia con alguien que pudiera compartir su alegría. El Banco Santander Río, donde trabajaba Silvana, estaba ubicado en un moderno edificio de cristal y hormigón en el centro de negocios de la ciudad. Paloma subió a la 7ª planta y se dirigió a la oficina de su amiga, pasando junto a filas de mesas con empleados que hablaban por teléfono con clientes o trabajaban en papeleo. Silvana la recibió en la puerta de su pequeño despacho. Parecía la típica empleada de banca con un traje oscuro y el pelo bien recogido, pero sus ojos brillaban de curiosidad. Siéntate y cuéntame, dijo, cerrando la puerta. Parece que te ha tocado la lotería. En cierto modo sí, sonrió Paloma, sentándose en la silla frente al escritorio de su amiga. Sacó un sobre del bolso y extrajo con cuidado el cheque. Silvana miró las cifras y su rostro expresó un asombro absoluto. ¿$5 millones? Susurró. Paloma, ¿es una broma? No es ninguna broma. Papá está vendiendo una participación en un centro comercial de Córdoba y ha decidido darme parte del dinero. Silvana tomó el cheque en sus manos, escrutando las firmas y los sellos como si comprobara su autenticidad. Dios mío, es una fortuna. ¿Te das cuenta de que ahora eres millonario? Todavía no me he dado cuenta, admite Paloma. Pero ¿te imaginas lo que Emiliano y yo podemos hacer con este dinero? Renovar por completo Ventana Azul, convertirlo en un hotel de verdad, o abrir un segundo restaurante, o invertir en propiedades. La expresión de Silvana cambió gradualmente. La alegría fue sustituida por la reflexión y luego por una franca ansiedad. Paloma, ¿estás segura de que debes compartir este dinero con Emiliano? ¿Qué quieres decir? Es mi marido. Un marido que ha estado actuando como un extraño durante el último mes y medio. Un marido que no se interesa por tus asuntos y se pasa las tardes mirando el móvil. Paloma frunció el ceño. Había esperado que su amiga compartiera su alegría, no que la sermonease sobre las relaciones familiares. Estaba pasando una mala racha. Todos los hombres se encierran a veces. ¿Un periodo difícil? Silvana dejó el cheque sobre la mesa y miró fijamente a su amiga. Paloma, ¿te estás escuchando? Llevas 2 meses justificando su comportamiento. Y si no son las dificultades, sino que simplemente ha perdido el interés por ti, no seas ridícula. No digo tonterías, digo lo que veo. Emiliano ha cambiado, y no para mejor, y en vez de averiguar por qué, quieres aplacarlo con dinero. Paloma se levantó y empezó a pasear por el pequeño despacho. El crepúsculo empezaba a caer por la ventana. Los edificios de oficinas iluminados con luces, pero su atención estaba completamente centrada en la discusión con su amiga. Esto no es una recompensa, es una inversión en nuestro futuro juntos. Con este dinero podemos construir un negocio de éxito, hacernos una vida decente. ¿Y si coge el dinero y se va con otra? Las palabras de Silvana sonaron como una bofetada. Paloma se detuvo bruscamente y se volvió hacia su amiga. ¿De dónde has sacado esos pensamientos? De la vida. Llevo 8 años trabajando en un banco y he visto muchos dramas familiares relacionados con el dinero. El marido recibe una herencia o gana la lotería y 6 meses después pide el divorcio e intenta quedarse con todo. Emiliano no es así. ¿Cómo sabes cómo es? Silvana se levantó y se acercó a su amiga. Tú misma has dicho que se ha convertido en un extraño, que es reservado, que no comparte sus planes, que se pasa el tiempo al teléfono. Es el comportamiento clásico de un hombre que se prepara para una ruptura. Paloma podía sentir la irritación creciendo en su interior. Vino a compartir su alegría y en lugar de felicitaciones, recibe sermones sobre lo malo que es su marido. ¿Quizás solo estás celoso? ¿De qué? ¿De que tengas dinero o de que tengas un marido que te ignora? Silvana, lo siento, eso ha sido grosero. Mi amiga suspiró y volvió a sentarse a la mesa. Pero estoy preocupada por ti. $5 millones no son un juguete.
Si se los entregas a Emiliano y realmente va a abandonar a la familia, podrías perderlo todo. Paloma se sentó también, sintiendo que su entusiasmo se desvanecía bajo el granizo de las dudas de su amiga. ¿Qué me sugieres? ¿Esconder el dinero y vivir como antes? Sugiero que nos tomemos nuestro tiempo, que Emiliano explique primero lo que le pasa. ¿Por qué está tan distante? ¿Por qué no comparte sus planes? ¿Por qué esconde su teléfono? Y luego decidir si vale la pena invertir en su relación. Tú no lo entiendes. Tal vez este dinero le ayude a abrirse, a que volvamos a estar juntos. Cuando vea que estoy dispuesta a compartir todo lo que tengo con él, y si lo da por sentado, y si piensa que tienes tanto miedo de perderle que estás dispuesta a pagar por su presencia en tu vida. Silvana cogió el cheque y volvió a examinarlo. ¿Sabes lo que te diré como banquero? Abre un depósito a tu nombre. Pon el dinero a interés. Espera 6 meses. Si en ese tiempo Emiliano cambia para mejor, si creas una relación, entonces discute una inversión conjunta. ¿Y si se entera del dinero? ¿Por qué se enteraría? El secreto bancario nunca ha sido abolido. Y entonces, ¿tiene derecho tu marido a controlar todos tus movimientos? Pensó Paloma. Había lógica en las palabras de su amiga, pero iban en contra de sus planes de darle a Emiliano una gran sorpresa por su cumpleaños. No puedo hacer eso. Somos una familia. Tenemos que ser sinceros los unos con los otros. ¿Sinceros? Silvana sonrió amargamente. ¿Es sincero contigo? ¿Te dice con quién se escribe por las noches? ¿Te cuenta sus planes de futuro? ¿Explica las razones de su frialdad? Es diferente. ¿Por qué son diferentes? Si él tiene derecho a tener secretos, tú también. La conversación había llegado a un punto muerto. Paloma se daba cuenta de que su amiga estaba realmente preocupada por ella, pero los consejos de Silvana le parecían una expresión de excesiva cautela, rayana en la paranoia. Escucha, dijo Silvana, viendo la terquedad en los ojos de su amiga. Hagamos un compromiso. No le digas a Emiliano toda la suma de una vez. Dile que tu padre te dio, por ejemplo, $200,000 para desarrollar el restaurante. Mira cómo reacciona, qué te ofrece. Y luego decide si debes abrir. Es una estafa. Es una prueba. Una prueba para saber si tu matrimonio se basa realmente en el respeto y la confianza mutuos, o a Emiliano solo le interesa tu apoyo económico. Paloma se levantó, recogió el cheque de la mesa y volvió a guardarlo en el bolso. La conversación la había disgustado más de lo que esperaba. En lugar de apoyo y alegría, recibió una dosis de duda y recelo. Tengo que irme, dijo. Gracias por el consejo. Paloma, no te ofendas. No te lo digo por despecho, sino porque valoro nuestra amistad. Lo sé, pero ya he tomado mi decisión. En 5 días Emiliano sabrá lo del dinero. Entonces veremos si tenía razón. Al salir del banco, Paloma condujo hasta su casa durante largo rato, pensando en las palabras de su amiga. ¿De verdad era tan ingenua? ¿Acaso no ve los signos evidentes de que el matrimonio se está resquebrajando? Pero, por otro lado, ¿no debería una esposa creer en su marido, apoyarle en los momentos difíciles? En casa le esperaba otra desagradable sorpresa. Emiliano estaba sentado en la cocina con una taza de café y un bocadillo, pero en cuanto ella entró, se levantó de la mesa. No me hagas de cenar, dijo sin siquiera saludar. Volveré tarde. Hay un problema de calefacción en el hotel. El señor solo puede venir por la noche. ¿Qué tipo de problemas? ¿Puedo ayudar en algo? No eres fontanero. Lo haré yo mismo. Emiliano, ¿no podemos hablar? ¿Cuándo volverás? ¿De qué hay que hablar? Ya se estaba poniendo la chaqueta, claramente con prisa por irse. De nosotros, de nuestra relación. Creo que nos estamos distanciando. Emiliano se detuvo en la puerta y se volvió hacia su mujer. No había calidez ni comprensión en su mirada, solo cansancio e irritación. Paloma, ahora no tengo tiempo para hablar de sentimientos. Los negocios son más importantes. ¿Y yo no soy importante? No conviertas esto en un drama. Es que estoy en un periodo de mucho trabajo. Tengo que concentrarme en el trabajo. Se marchó, dejando a su mujer sola en la cocina. Paloma se sentó a la mesa y se quedó mirando la taza de café sin terminar de su marido. Quizás Silvana tenía razón. Quizás se aferraba a las ilusiones y se negaba a ver la realidad. Pero no. En 5 días todo cambiaría. El dinero demostrará a Emiliano que está dispuesta a invertir en su futuro juntos, que cree en él
y en su familia. Él se daría cuenta de sus errores, se disculparía por su frialdad y empezarían a construir una nueva vida. Emiliano regresó sobre las 11 de la noche, cuando Paloma ya estaba en la cama con un libro. Se dirigió al baño y se duchó, pero en lugar de acostarse, sacó el móvil y se acomodó en una silla junto a la ventana. «Sí, ¿cómo van las cosas con la calefacción?», preguntó Paloma. «Ya está arreglada». «¿Ha tardado mucho?». «Ajá». Otra vez las respuestas de una sola palabra. De nuevo la completa indiferencia a sus intentos de conversación. Paloma observó cómo su marido tecleaba rápidamente algo en el teléfono, sonriendo de vez en cuando a la pantalla. ¿A quién escribe con tanta pasión? ¿De qué puede escribir un hombre que habla con su propia mujer a la fuerza? ¿Con quién se comunica? Ella no lo soportaba. Clientes. Reservas para la semana que viene. ¿A esta hora? La gente tiene horarios diferentes. Emiliano ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Eso es mentira. Paloma lo sintió con cada célula. Nadie reservaba habitaciones de hotel a las 11 de la noche, intercambiando mensajes cada medio minuto. Pero ella no podía probar nada. «Emiliano, el lunes es tu cumpleaños. ¿Quieres algo especial? ¿Invitamos a unos amigos?» «No, lo celebraremos en casa, tranquilamente». «Pero cumples 35. Es una fecha importante». «Para mí no es importante». Por fin miró a su mujer, y no había alegría en sus ojos, ni gratitud por sus cuidados. «No me gustan las fiestas ruidosas, ya lo sabes. Antes sí». A Emiliano le encantaba reunirse con los amigos. Podía estar sentado a la mesa hasta el amanecer, contando historias y escuchando las de los demás. Ahora era como si se aislara del mundo, incluida su propia mujer. «De acuerdo», aceptó Paloma. «Lo celebraremos en casa». Se quedó a oscuras mucho después de que Emiliano hubiera colgado el teléfono y se hubiera acostado. Las palabras de Silvana daban vueltas en su cabeza, manteniéndola despierta. ¿Y si su amiga tenía razón? ¿Y si se disponía a cometer el mayor error de su vida? Pero mañana sería otro día, pasado otro día. Y el lunes, Emiliano cumpliría 35 años y ella le entregaría un cheque de $5 millones. Y entonces todo encajaría. Ella lo creía, porque era sencillamente imposible vivir de otra manera. La mañana del lunes, 12 de noviembre, comenzó con Emiliano saliendo de casa sin decir una palabra sobre su cumpleaños. Paloma se despertó sola en la cama. Oyó el ruido de la ducha, luego pasos por el pasillo, el portazo de la puerta principal y silencio. Ni un buenos días, ni un beso, ni una pista de que hoy era un día especial. Permaneció tumbada en la cama durante media hora más, escuchando el ruido de la ciudad al otro lado de la ventana e intentando calmar el temblor de sus manos. Hoy iba a ser diferente. Hoy le demostraría a Emiliano cuánto lo amaba y creía en su futuro juntos. Pero entonces, ¿por qué era tan inquietante? En el restaurante, Paloma trabajaba con el piloto automático, comprobando facturas y dando órdenes al personal. No dejaba de pensar en la velada que se avecinaba. En su bolso había un cheque de $5 millones, un regalo que iba a cambiarlo todo. Pero las palabras de Silvana no le dejaban pensar. ¿Y si su amiga tenía razón? ¿Y si Emiliano realmente estaba preparando una ruptura? «Señora Estrada, ¿se encuentra bien?», preguntó Valeria, la nueva camarera, al notar que la anfitriona llevaba 10 minutos con la misma mirada y la misma factura. «Sí, todo bien», se levantó Paloma. Solo pensaba en el negocio. Después de comer cerró el restaurante una hora antes de lo habitual y se dirigió a la librería Ateneo Grand Splendid, una de las más bonitas de la ciudad, que ocupaba un antiguo teatro. A Emiliano le encantaba aquel lugar. Habían deambulado entre las estanterías muchas veces, eligiendo algo para leer juntos. Paloma paseó largo rato entre las estanterías, mirando las portadas y hojeando las páginas. Necesitaba un libro especial, uno que atrajera a Emiliano y que al mismo tiempo sirviera de envoltorio decente para el cheque. Encontró lo que buscaba en la sección de viajes. Un álbum profusamente editado, Patagonia, en el fin del mundo, con magníficas fotografías y descripciones detalladas de las rutas. Emiliano siempre había soñado con viajar a la Patagonia. Ya al principio de su relación, le contaba que quería ver los glaciares Perito Moreno, hacer senderismo en el Parque Nacional Torres del Paine, nadar con leones marinos en la península de Valdés. Con ese dinero,
Todos sus sueños podrían hacerse realidad. El libro era caro, casi $200, pero Paloma no lo dudó. Hoy era el cumpleaños de su marido, y no era momento de ahorrar dinero. Pidió al vendedor que envolviera la compra en un bonito papel de regalo con lazos dorados. En casa, Paloma desdobló cuidadosamente el libro e introdujo el cheque entre las páginas con la imagen de un glaciar. El mismo perito moreno con el que soñaba Emiliano. $5 millones que podían cambiar toda su vida. Luego volvió a envolver cuidadosamente el regalo. En la cocina preparó su plato favorito. Ternera en salsa de vino con patatas y verduras a la parrilla. Sacó de la bodega una botella de buen Malbec, el que guardaban para las ocasiones especiales. Puso la mesa con un mantel blanco, velas y una hermosa vajilla. Todo tenía que estar perfecto. A las 7:30 oyó el ruido de las llaves en la cerradura. Su corazón se aceleró. Por fin había llegado la hora de la verdad. Paloma se arregló rápidamente el pelo, se pintó los labios y salió al encuentro de su marido con un regalo en las manos. Emiliano estaba en el pasillo, quitándose la chaqueta. Parecía cansado y sombrío, como de costumbre en las últimas semanas. Ni siquiera sonrió cuando vio a su mujer con un vestido precioso y un regalo envuelto en colores. «Feliz cumpleaños, cariño», le dijo Paloma, acercándose a él y dándole un beso. Él le devolvió la mejilla, pero fue más una formalidad que una muestra de afecto. «Gracias», murmuró. «Qué bien huele. He hecho tu ternera favorita y he abierto el Malbec que teníamos guardado». Paloma le entregó el regalo. «Y esto es para ti». Emiliano tomó la caja, pero no mostró el menor entusiasmo. Ni siquiera dio las gracias. Se limitó a dejar el regalo en la mesilla del pasillo. «Lo miraré más tarde. Primero tenemos que hablar». Había algo siniestro en su voz. Paloma sintió que sus entrañas se tensaban con una premonición de problemas. ¿Hablar de qué? ¿Cenamos antes? ¿Celebramos tu cumpleaños? No, ahora. Emiliano fue al salón y se sentó en el sofá. «Siéntate, Paloma. Vamos a tener una conversación seria». Ella se sentó enfrente, todavía con la esperanza de que aquello fuera un error, de que ahora él sonriera y dijera que solo estaba bromeando. Pero la expresión de su cara no presagiaba nada bueno. «No podemos seguir así», empezó Emiliano, sin mirar a su mujer, sino al suelo. «Nuestro matrimonio hace tiempo que se ha convertido en una formalidad». «¿Qué quieres decir?» «Me asfixias con tu preocupación, comprobando constantemente dónde he estado, qué he hecho, con quién he hablado, planeando cada fin de semana, cada cena, cada conversación. Me siento como en una jaula». Paloma parpadeó confusa. ¿Cuidado? ¿Controlar? Solo intentaba ser una buena esposa, interesándose por sus asuntos, intentando pasar tiempo con él. «Emiliano, no lo entiendo. ¿Está mal que una esposa cuide de su marido? Cuidar es una cosa, pero cuando todos mis movimientos tienen que estar coordinados contigo, cuando no puedo quedarme en silencio sin responder a tus preguntas sobre estados de ánimo y planes, eso no es preocuparse, es asfixiarse». «Pero ¿por qué no dijiste nada al respecto? Podríamos haber hablado, podríamos habernos comprometido». «Porque es inútil». Emiliano alzó por fin los ojos y miró a su mujer. No había amor ni arrepentimiento en su mirada, solo cansancio e irritación. «No me oyes, Paloma. Solo oyes lo que quieres oír». Paloma sintió que el mundo empezaba a desmoronarse a su alrededor. Esta conversación no estaba saliendo como ella había planeado. ¿Dónde estaban las palabras de agradecimiento por preocuparse? ¿Dónde estaban las promesas de arreglar las cosas? ¿Dónde estaba siquiera un indicio de que apreciaba sus esfuerzos? «¿Qué sugieres?», se esforzó por decir. «El divorcio». La palabra sonó como un disparo en el silencio del salón. Paloma sintió que se le iba la sangre de la cara y que le empezaban a pitar los oídos. «¿Tú hablas en serio?» «Hablo muy en serio. Ya he hablado con un abogado. Quiero que todo sea civilizado, sin escándalos ni recriminaciones». «¿Pero por qué? ¿No podemos intentar cambiar las cosas? ¿Ir a un consejero matrimonial? ¿Tomarnos un descanso?» «Porque he conocido a otra mujer». Estas palabras acabaron con Paloma. Se quedó con la boca abierta, incapaz de creer lo que estaba pasando. Otra mujer. Así que todas estas semanas, cuando él se había mostrado frío y distante, cuando había escondido su teléfono y se quedaba hasta tarde en el trabajo, la había estado engañando. «¿Quién es ella?», susurró Paloma.
Eso es lo de menos. Lo que importa es que ella me hace sentir viva. No me presiona, no me exige atención constante, no convierte cada día en un interrogatorio. ¿Desde cuándo? 2 meses, 2 meses. Ese es el tiempo que ha estado enfriándose con ella. Así que todo ese tiempo ha estado mintiendo, fingiendo ser un marido ocupado, trabajando y viendo a su amante. Así que cuando estuvimos en Mar del Plata en septiembre, usted ya la conocía. Sí, Emiliano hablaba con calma, como si estuviera comentando el pronóstico del tiempo. Paloma, entendeme, no quise lastimarte, pero no tiene sentido alargarlo más. Paloma se levantó del sofá y se acercó a la mesilla de noche, donde había un regalo. Cogió la colorida caja entre sus manos. ¿Y esto qué es? Preguntó con amargura. ¿Mi regalo de despedida a un marido desagradecido? No sé lo que has comprado. Probablemente otro libro o una camisa. Emiliano se encogió de hombros. Puedes quedártelo o devolverlo a la tienda. ¿Otro libro? Paloma sintió que la rabia le hervía por dentro. ¿Ni siquiera quieres ver lo que te he elegido? ¿Por qué iba a querer? De todas formas, pronto nos iremos. Aquello fue el colmo. Paloma se giró y tiró la caja al suelo con todas sus fuerzas. El envoltorio del regalo se rasgó, el libro cayó y un papel doblado se deslizó fuera. «Aquí está tu próximo libro», gritó. «Esto es lo que te he comprado, cabrón desagradecido». Emiliano miró con indiferencia los trozos de papel esparcidos por el suelo y la hermosa edición sobre la Patagonia. Pero entonces su mirada se posó en el recibo y su expresión cambió radicalmente. «¿Qué es esto?», murmuró, agachándose para recogerlo. $5 millones, contestó Paloma con una sonrisa venenosa. Un regalo de mi padre, dinero que iba a gastar en renovar tu precioso hotel, para nuestro futuro juntos, para cumplir todos tus sueños de viajar a la Patagonia, y Dios sabe dónde más. Emiliano leyó y releyó el cheque como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos. $5 millones. Su nombre no figuraba como destinatario, pero era esposo, así que tenía derecho a la mitad de los bienes familiares. Paloma, ¿esto es verdad? Lo es. El cheque es real. El dinero es real. Recogió un libro del suelo y le quitó el polvo. Papá vendió su parte del centro comercial y decidió ayudar a su hija. Y la hija, estupefacta, decidió darle una sorpresa de cumpleaños a su querido marido. Emiliano se levantó del sofá, sosteniendo el cheque con manos temblorosas. Toda su indiferencia anterior se evaporó sin dejar rastro. Un brillo malsano iluminó sus ojos. Mira, quizá nos hemos precipitado al hablar del divorcio. Empezó con otro tono de voz. Sabes, hoy he estado pensando mucho. Quizá necesitemos unas vacaciones, un viaje a algún sitio, un cambio de aires. ¿Unas vacaciones? Paloma miró sorprendida a su marido. Hace un minuto estabas hablando de divorcio y de otra mujer. Me equivoqué. Estaba cansado y dije algunas tonterías. Emiliano se acercó a su mujer, extendiendo los brazos como si quisiera abrazarla. Compréndelo, los últimos meses han sido muy difíciles. Problemas de negocios, estrés. Me he desahogado contigo, aunque tú no tengas nada que ver. ¿Y la otra mujer? ¿Eso también es estresante? ¿Qué otra mujer? Emiliano intentó hacerse el perplejo. Paloma, ¿de qué estás hablando? Hice una broma de mal gusto. Eso es todo. ¿Una broma? ¿Sobre engañarme durante 2 meses? No, no había nadie. Era solo trabajo. Agarró las manos de su esposa. Cariño, podemos arreglar esto. Con esta cantidad de dinero va a abrir oportunidades increíbles. ¿Te imaginas lo que podríamos hacer con Ventana Azul? Convertirlo en un hotel de 5 estrellas. Paloma miró a su marido y no reconoció al hombre con el que había vivido 3 años. ¿Dónde estaba aquel Emiliano que hacía un minuto le había anunciado fríamente el divorcio? ¿Dónde estaba su hartazgo de los cuidados y el control de ella? Todo se evaporó en cuanto vio el importe del cheque. Así que solo se trata de dinero, dijo en voz baja. No, no lo es. Se trata de nosotros, de nuestro amor. Emiliano trató de hablar de forma convincente, pero hasta un niño podría oír la falsedad en su voz. El dinero es solo una oportunidad para volver a empezar. Una oportunidad para ti, corrigió Paloma, soltándole las manos. El cheque está a mi nombre. Es mi dinero, mi herencia.
La expresión de Emiliano volvió a cambiar. Ahora había codicia mezclada con cálculo. Pero somos familia, bienes compartidos, planes compartidos. Hace un minuto querías el divorcio. Te dije que me equivocaba. Su voz se hizo cada vez más insistente. Paloma, no seas tan terca. Podemos invertir este dinero en el negocio, en un par de años, duplicar la cantidad. ¿Podemos? Paloma le quitó el cheque de las manos. ¿O podéis? Claro que podemos. Ni que fuera a dejarte tanto dinero. Esta frase terminó de abrirle los ojos a Paloma sobre los verdaderos motivos de su marido. No iba a dejarla con todo ese dinero. Y sin el dinero, estaba dispuesto a divorciarse de ella hoy mismo. ¿Sabes qué, Emiliano?, dijo ella dirigiéndose a la puerta. Piensa otra vez en lo que me has dicho hoy. Y yo pensaré si merece la pena gastarse $5 millones en un hombre que está dispuesto a vender a su propia mujer por mucho menos. Paloma, para. ¿A dónde vas? A casa de mis padres. Se detuvo en la puerta del dormitorio. Necesito pensar en nuestro futuro, si es que aún lo tenemos. Paloma metió rápidamente lo imprescindible en su bolsa de viaje. Ropa interior, cosméticos, un par de mudas. Emiliano se quedó en el umbral de la puerta y observó cómo su mujer hacía las maletas, pero no se atrevió a acercarse. No me dejarás por una mala conversación, ¿verdad? Volvió a intentarlo. ¿Una mala conversación? Paloma se volvió hacia él. Llevas 2 meses comportándote como un extraño. 2 meses en los que me has engañado, según tus propias palabras. Y solo cuando viste el dinero te acordaste de que era tu mujer. No te estaba engañando, solo era... ¿Solo qué? ¿Una conexión emocional con otra mujer a la que no presionas ni controlas? Paloma cerró la cremallera de su bolso. Sabes, no me importa si te acostaste con ella o solo soñaste con ello. Lo que importa es que estabas dispuesto a dejarme por ella. Y ahora estás dispuesto a dejarla por dinero. Caminó junto a su marido hacia la salida. Había trozos de papel de regalo en el pasillo, restos de sus ingenuas esperanzas de un futuro feliz. Paloma, por favor. Emiliano corrió tras ella. Hablemos de esto con calma. Reconozco que me equivoqué. Estoy dispuesto a cualquier compromiso. Cualquier compromiso por $5 millones, especificó ella, abriendo la puerta principal. Y sin el dinero, hoy estabas dispuesto a divorciarte. Eso no es verdad. Sí que lo es. Paloma se volvió hacia su marido por última vez. ¿Y sabes qué, Emiliano? Silvana tenía razón. El dinero muestra la verdadera cara de un hombre. Gracias por la lección. Salió del piso, dejando a su marido de pie en la puerta con cara de confusión. Solo al bajar las escaleras, Paloma se permitió llorar. Las lágrimas eran amargas, no solo por la traición de su marido, sino también por su propia ingenuidad. Creía tanto en su amor, deseaba tanto salvar el matrimonio, que no se dio cuenta de lo evidente. Emiliano hace tiempo que dejó de quererla. En el coche sacó el teléfono y marcó el número de su padre. «Papá, ¿puedo ir a verte unos días?» «Claro, cariño. ¿Qué te pasa?» «Luego te lo cuento. Estaré allí en media hora». «Paloma, ¿estás llorando?» «Sí, y volveré a llorar. Pero no por el amor perdido, sino por las ilusiones perdidas». Colgó el teléfono y arrancó el coche. Había incertidumbre por delante, conversaciones dolorosas, el papeleo del divorcio. Pero lo más importante era liberarse de un hombre que solo veía en ella una fuente de comodidad y dinero. Y $5 millones la ayudarían a empezar una nueva vida. Una vida sin mentiras ni traiciones. La mansión de la familia Estrada recibió a Paloma con silencio y olores familiares de su infancia. Cera para muebles, el perfume de su madre y el tenue aroma de las rosas del jardín. Ricardo abrió la puerta antes de que ella pudiera coger las llaves, como si la hubiera estado esperando en la ventana. Una mirada al rostro lloroso de su hija le dijo más de lo que cualquier explicación podría decirle. «Pasa, cariño», dijo en voz baja, abrazando a Paloma. «Mamá llegó hace una hora. Está en el salón». Isabel Estrada estaba sentada en su sillón favorito con una taza de té de hierbas, y se levantó de inmediato al ver a su hija. A sus 54 años conservaba la gracia y la elegancia que le habían transmitido a Paloma, pero ahora había una preocupación maternal en su mirada. «¿Qué te pasa, cariño?» Paloma se lo contó todo a sus padres, desde la frialdad de Emiliano en los últimos meses hasta la escena del cheque y la confesión de adulterio. Hablaba con calma, casi con indiferencia,
como si estuviera contando la historia de otra persona. Las lágrimas habían terminado en el coche de camino hacia aquí, y ahora solo quedaba el vacío y una amarga decepción. Ese cabrón, siseó Ricardo cuando su hija terminó su relato. Perdona la expresión, pero no hay otra forma de llamarle así. Ricardo. Isabel miró a su marido con reproche. ¿Por qué? Durante 3 años tuvo nuestro apoyo, nuestro dinero, nuestros contactos. Cuando tuvo problemas con la licencia del hotel, ¿quién le ayudó? Cuando necesitó un préstamo a bajo interés, ¿quién se lo garantizó? Y ahora aquí está el agradecimiento. Paloma se hundió cansada en el sofá. Sus padres tenían razón, pero su indignación no la aliviaba. Al contrario, cada palabra acentuaba el alcance de su ingenuidad y credulidad. ¿Puedo quedarme aquí unos días? Necesito tiempo para reflexionar. Por supuesto, dijo Isabel en voz baja. Tu habitación está siempre preparada. ¿Quieres cenar algo? No tengo hambre. Será mejor que me dé un baño y me vaya a la cama. La habitación de Paloma no había cambiado mucho desde que se casó y se fue a vivir con Emiliano. El mismo empapelado rosa pálido, el mismo escritorio junto a la ventana, las mismas fotos de amigos del colegio en la estantería. Solo la cama que sus padres habían sustituido por una cama de matrimonio más grande, cuando Paloma se quedaba a dormir a veces con su marido. Ahora estaba sola en esa cama, mirando al techo e intentando averiguar qué pasaría a continuación. El divorcio parecía inevitable, pero el procedimiento iba a ser complicado y desagradable. Estaba claro que Emiliano no iba a dejarla marchar sin luchar, o mejor dicho, no iba a soltar el dinero. Por la mañana Paloma se despertó con el sonido del teléfono. Emiliano llamaba desde las 7 de la mañana, pero ella colgó la llamada. Luego otra llamada, otra. A las 9 de la mañana había 15 llamadas perdidas y un montón de mensajes en la pantalla. Paloma, lo siento, he sido un idiota. Reunámonos y discutámoslo con calma. Estoy dispuesta a cualquier término. Solo no destruyas nuestra familia. Piensa en lo que pasó entre nosotros. ¿Realmente estás listo para renunciar a todo? Cada mensaje era más lamentable que el anterior. No mencionaban el amor ni el arrepentimiento por el dolor causado. Solo pedían verse e insinuaban dinero. Paloma borró todos los mensajes antes de terminar y bloqueó el número de su marido. Durante el desayuno, los padres, con delicadeza, no hicieron preguntas innecesarias, pero Ricardo seguía sin poder soportarlo. Hija, necesitas un buen abogado. Emiliano no se rendirá así como así. Sé que no lo hará. Llamaré a Silvana. Ella me ayudará a encontrar un especialista en derecho de familia. ¿Qué vas a hacer con el dinero? ¿Todavía tienes el cheque? Paloma asintió. La noche anterior había escondido el cheque en la caja fuerte de casa de sus padres, la que recordaba de su infancia. De momento lo depositaré en el banco. Silvana dijo que era la opción más segura. Así es, y ni un centavo para ese sinvergüenza. Es un regalo de tu padre para ti personalmente. Después del desayuno, Paloma llamó a Silvana. Su amiga se dio cuenta inmediatamente por su voz de que algo grave había ocurrido. Tenías razón, dijo Paloma sin preámbulos. Razón en todo. ¿Qué ha pasado? Emiliano pidió el divorcio, y cuando vio el cheque, cambió de opinión. Le dejé. ¡Por fin! Silvana no podía contener su alegría. Lo siento, pero he esperado mucho tiempo para esto. ¿Dónde estás ahora? En casa de mis padres. Silvana, necesito tu ayuda. Necesito un abogado de divorcio. Uno bueno. Conozco uno muy bueno. Luciano Morales. Se ocupa de los conflictos familiares de nuestro banco. Mañana después del trabajo puedo traerte sus contactos y formularios. Gracias, Luciano. Eres un verdadero amigo. Por fin te das cuenta. Empezaba a pensar que mis consejos iban a ser en vano. Al día siguiente, Silvana llegó a casa de Estrada con toda una carpeta de documentos. Se sentaron en el despacho de Ricardo, ordenando los formularios de solicitud y confeccionando una lista de los bienes adquiridos conjuntamente. ¿De quién es el piso?, preguntó Silvana, rellenando los formularios. De él. Lo compró antes de la boda. ¿Y el coche? También es suyo. Utilicé un coche de empresa del restaurante. Eso es bueno. Menos disputas sobre la división de la propiedad. ¿Eres el dueño del restaurante? Soy el dueño. Mi padre ayudó con el capital inicial, pero el papeleo está a mi nombre. Eso está muy bien.
Así que Emiliano solo puede reclamar la mitad de los beneficios del matrimonio, no el negocio en sí. Silvana era sorprendentemente versada en derecho de familia. Resultó que en el banco tenía que tratar con clientes divorciados y ayudarles a afrontar las consecuencias financieras de la separación. ¿Y la herencia de papá?, preguntó Paloma. Las herencias y los regalos de familiares no son bienes gananciales, respondió con seguridad su amiga. Pero Emiliano puede intentar demostrar que el dinero estaba destinado al negocio familiar. Por eso hay que redactar bien los documentos. Entonces, ¿puede quedarse con parte del dinero? Solo si puede demostrar que prometisteis gastarlo juntos y tiene pruebas escritas de ello. ¿Y la tiene? No. Ni siquiera le hablé del dinero hasta después de mi cumpleaños. Entonces está bien. La clave es actuar rápido y no darle tiempo para prepararse. Trabajaron hasta la noche, rellenando formularios y discutiendo la estrategia del divorcio. El abogado Morales estaba dispuesto a reunirse mañana mismo y prometió presentar los papeles en el juzgado lo antes posible. ¿Y si insiste en la reconciliación?, preguntó Paloma. No volverás con él, ¿verdad?, se preguntó Silvana. Por supuesto que no. Pero me pregunto cuáles serán sus planes. Seguramente intentará que me compadezca de él. Me jurará su amor. Me prometerá cambiar. Me dirá cuánto lamenta lo que dijo. El amigo resultó ser un profeta. En los días siguientes, Emiliano asedió a la familia Estrada con llamadas. Al principio intentó llamar a Paloma, pero tras recibir una firme negativa de Ricardo, se pasó a los padres de su mujer. Señor Estrada, dijo cuando Ricardo cogió el teléfono, me doy cuenta de que me he equivocado, pero ¿es realmente necesario destruir una familia por una pelea? No es una pelea, Emiliano. Es una toma de conciencia de quién eres realmente. Estoy dispuesto a disculparme con Paloma, bajo cualquier condición. Solo dame la oportunidad de hacer las cosas bien. Es demasiado tarde, hijo, demasiado tarde. Las llamadas duraron 3 días y luego cesaron. Paloma empezaba a pensar que Emiliano se había resignado a lo inevitable, cuando ocurrió algo que ella nunca esperó. Ocurrió el viernes, el cuarto día de su estancia en casa de sus padres. Paloma se había acostado temprano, cansada de las reuniones con su abogado y del papeleo. A eso de las 12:30 de la mañana, la despertó un sonido extraño. El rugido de un motor, un chirrido agudo de frenos, y luego el estruendo de metal rompiéndose. Saltó de la cama y miró por la ventana. El conocido coche azul de Emiliapo estaba en el patio, iluminado por las farolas. El parachoques delantero estaba arrugado, y la verja de hierro forjado de la mansión yacía en el suelo, destrozada y parcialmente arrancada de sus goznes. ¡Paloma!, gritó una voz ebria desde el coche. ¡Sal de ahí! Tenemos que hablar. Emiliano salió del coche, tambaleándose y agarrándose a la puerta. Incluso a la luz de las farolas era evidente que estaba muy borracho. Llevaba la camisa desabrochada, el pelo revuelto y andaba inseguro. «Paloma, sé que estás aquí. Sal, cobarde». Las ventanas de la casa se iluminaron. Primero llegó Ricardo en bata, luego Isabel. Los guardias que viven en otra casa cerca de la puerta también se despertaron con el estruendo. «Emiliano, sal de aquí inmediatamente», gritó Ricardo desde la ventana del primer piso. «Ah, ahí está el padre», rió Emiliano borracho. «Señor Estrada, ha puesto a su hija en mi contra. Le ha hecho creer que soy un mal marido. Usted mismo ha demostrado la clase de marido que es. Ahora váyase antes de que llame a la policía». «¿A la policía?». Emiliano se balanceó y casi se cae. «¿Por qué? ¿Por venir a ver a mi mujer? Tengo derechos, derechos legales». Paloma bajó las escaleras y salió al porche. Sus padres intentaron detenerla, pero ella decidió que era mejor hablar ella misma con su exmarido e intentar convencerle de que se marchara. «Emiliano, ¿qué haces aquí?», dijo, intentando mantener la calma. «Ah, por fin», agitó las manos alegremente. «Mi querida esposa, escondiéndote detrás de la falda de papá y pensando que voy a ceder. Estás borracha. Sube al coche y vete a casa». «¿A casa? ¿Dónde está mi casa, Paloma?». La voz de Emiliano se enfureció. «Huiste con mi dinero. No es tu dinero, y no me he llevado nada más que mis cosas». «¿No son mías?». Se acercó, oliendo fuertemente a alcohol. «Soy tu marido.
Por ley, la mitad de todos los bienes adquiridos conjuntamente me pertenecen. Una herencia de tus padres no es propiedad adquirida conjuntamente. Eso ya lo veremos. Emiliano sacó el teléfono del bolsillo y se lo mostró a Paloma a la cara. Tengo grabaciones de nuestras conversaciones. Tú misma dijiste que querías gastar el dinero en renovar el hotel. Para nuestro negocio juntos. ¿Qué grabaciones? Paloma estaba confusa. ¿Creías que era tonta? Durante los 2 últimos meses, he estado grabando todas nuestras conversaciones. En caso de divorcio. Y ahora tengo pruebas de que el dinero estaba destinado al uso familiar. Paloma sintió que se le helaba la sangre en las venas. Si Emiliano realmente tiene grabaciones de ella hablando de sus planes para gastar el dinero en sus negocios mutuos, podría complicar seriamente el caso de divorcio. ¿Grabaste nuestras conversaciones sin que yo lo supiera?, susurró ella. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Creías que me iba a quedar de brazos cruzados mientras planeabas estafarme? La risa ebria de Emiliano sonó siniestra. No, querida. La mitad de ese dinero es mío, y lo conseguiré, por la vía judicial si hace falta. Fuera de mi propiedad, intervino Ricardo, bajando por el porche. Ya. ¿Tu territorio? Emiliano se volvió hacia su suegro. Y mi mujer en tu propiedad no es tu propiedad. Es mi mujer, y tengo derecho a hablar con ella. No tienes ningún derecho, replicó fríamente Ricardo. Vete antes de que empeore. ¿O qué? ¿Llamar a seguridad? Emiliano miró hacia la caseta del guarda. Y no tengo miedo de tus perros, conozco mis derechos. En ese momento, 2 guardias, Diego y Carlos, que llevaban varios años trabajando para la familia Estrada, se acercaban al lugar del conflicto. Eran hombres robustos de mediana edad con experiencia policial. Señor, abandone la zona, dijo Diego con educación, pero con firmeza. Que os jodan a todos, gritó Emiliano. Estoy hablando con mi mujer. ¿Y quiénes sois vosotros para decirme lo que tengo que hacer? Nosotros somos los que mantenemos el orden en esta casa, replicó Carlos. Y ahora estáis alterando ese orden. Ah, sí. Emiliano retrocedió un paso hacia el coche. ¿Así que me echan de mi propia familia? ¿Me están privando de mis derechos legales? Emiliano, basta, intentó intervenir Paloma. Solo estás empeorando las cosas. Peor, rió histéricamente. Y no será mejor. Me has robado mi futuro. 5 millones de dólares es nuestro futuro juntos. Y decidiste quedártelo para ti. Yo no he robado nada. Fue un regalo de mi padre. Un regalo para la familia. Emiliano agitaba los brazos, perdiendo el equilibrio. Quería ayudarnos a los dos, no solo a ti. Eso es mentira, intervino Ricardo. Le di el dinero a mi hija, no a mi yerno. Y demostraré lo contrario. Lo demostraré ante el tribunal. Emiliano buscó su teléfono en el bolsillo. Tengo registros, tengo pruebas. Diego y Carlos se miraron. Estaba claro que el borracho no iba a marcharse voluntariamente y que podría ponerse violento. Señor, último aviso, dijo Diego. O se va usted solo o le ayudamos. ¿Ayudarme? Emiliano volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo y apretó los puños. Inténtalo. Intenta tocar a tu legítimo esposo. Emiliano, para, gritó Paloma, dándose cuenta de que la situación se estaba descontrolando. Pero él ya no oía. El alcohol, la rabia y la sensación de injusticia se fundieron en una mezcla estridente. Emiliano giró e intentó golpear a Diego en la cara. El guardia esquivó con facilidad el torpe puñetazo del borracho, pero fue suficiente para emplear la fuerza. Diego agarró a Emiliano del brazo, lo hizo girar y lo inmovilizó contra el capó del coche. «Carlos, socorro», dijo a su compañero. «Suéltame, suéltame», gritó Emiliano intentando zafarse. «Te voy a denunciar por abuso de autoridad». Pero no pudo resistirse a los 2 hombres sobrios y entrenados. Los guardias lo retorcieron con rapidez y profesionalidad, sin excesiva violencia, pero sin ceremonias. «¡Bastardos! ¡Soltadme!». Emiliano intentó dar una patada a Carlos, pero falló y perdió el equilibrio. «Silencio», dijo Diego. «No empeores las cosas. Te voy a enseñar la situación». Emiliano hizo acopio de sus últimas fuerzas y dio un fuerte tirón, tratando de liberar su brazo derecho. Lo consiguió, pero en lugar de huir, intentó golpear de nuevo al guardia. Esta vez Diego no se molestó en ser ceremonioso. Un golpe corto y certero en el plexo solar, y Emiliano quedó doblado por la mitad, tragando aire.
Te dije que no te complicaras, dijo el guardia sosteniendo al caído. Diego, basta, le gritó Ricardo. Llévatelo de la zona. Pero Emiliano, recuperando el aliento, intentó atacar de nuevo. Esta vez arremetió contra Carlos, pero este estaba preparado. El golpe en la mandíbula fue más grave. Emiliano cayó al suelo sujetándose la cara. «¡Me has roto la nariz!», gimió, buscándose a tientas el puente de la nariz que le sangraba. «Os voy a demandar. Os denunciaré a todos». «Tu coche ya no funciona», dijo Carlos, mirando la maltrecha parte delantera del coche. «Así que volverás a casa andando». Efectivamente, el coche de Emiliano había quedado muy dañado tras la embestida contra el portón. El radiador goteaba, el parachoques delantero colgaba de un soporte y los faros estaban rotos. «También has estropeado el coche». «Ari he», siguió gritando Emiliano, levantándose del suelo. «Arréglalo». «Tú mismo lo estropeaste al romper el portón de otro», replicó Diego con calma. Los guardias cogieron a Emiliano por los brazos y lo arrastraron hasta la verja rota. Se resistió, pero ya no le quedaban fuerzas. La sangre de su nariz rota goteaba sobre su camisa y su ojo izquierdo empezaba a hincharse. «¡Paloma!», gritó dándose la vuelta. «Te arrepentirás. Conseguiré mi mitad del dinero. Lo conseguiré en los tribunales». «No lo creo», dijo ella en voz baja, pero él la oyó. «Lo conseguiré. Tengo pruebas. Tengo grabaciones de nuestras conversaciones». Los guardias lo arrastraron fuera de la mansión y lo empujaron lejos de la puerta. «No vuelvas por aquí», le advirtió Diego. «La próxima vez llamaremos a la policía». «Llamaré a la policía», gritó Emiliano sujetándose la nariz con una mano y las costillas con la otra. «Os denunciaré a todos, por agresión, por lesiones, por violación de los derechos de la familia. Por lo que queráis, pero no salgáis de la propiedad». Emiliano permaneció de pie unos minutos, tambaleándose sobre sus pies y murmurando maldiciones, y luego caminó lentamente calle abajo. Cojeaba del pie izquierdo y se detenía periódicamente para escupir sangre. Paloma vio alejarse la figura del hombre al que una vez había amado. Ahora le parecía patético y repugnante, no por su nariz rota y sus ropas arrugadas, sino por lo que había sucedido estos últimos días. El hombre al que estaba dispuesta a darlo todo había resultado ser solo capaz de tomar. «Hija, vamos dentro», dijo Ricardo, rodeando los hombros de Paloma con el brazo. «Mañana llamaremos a un cerrajero para que arregle la verja». «Papá, ¿y si realmente tiene grabaciones de nuestras conversaciones?». «Entonces el abogado lo investigará, pero creo que iba de farol. Los borrachos suelen amenazar con cosas que no tienen. Y si no las tienen, entonces lucharemos. También tenemos abogados, y no malos». Entraron en la casa, dejando puertas rotas y charcos de aceite de motor en el patio, huellas de la visita del hombre que finalmente había dejado de ser un miembro de su familia. Y en algún lugar de una calle oscura, Emiliano Vargas caminaba hacia su casa, planeando su venganza e intentando averiguar cómo conseguir su parte de los $5 millones que ahora parecían ser el único sentido de la vida.